No resistan a mi Espíritu Santo. A través de toda la Biblia encontramos este clamor de Dios. Estudiar tu Biblia no es suficiente. Tiene que penetrar tu torrente sanguíneo lo más profundo de ti. Había un catedrático de una universidad que él decía que había leído toda la Biblia 3 veces en su vida, pero él seguía siendo el mismo hombre inconverso. Podemos leer la Biblia y seguir siendo los mismos si no permitimos que el poder de Dios venga y cambie nuestra vida desde nuestro interior. Vivimos en tiempos difíciles. Las áreas que están en mayor crisis, las más importantes, no son la economía ni la política, incluso ni la salud. Es la inmoralidad de este país. Fallamos en no hacer el pecado diabólico, como dijo un hombre de Dios. Fallamos en no hacer el pecado ofensivo. Fallamos al hacer a Cristo atractivo para el mundo. La crisis espiritual de este país es la iglesia, o que está en la iglesia, se ha convertido en un circo, en un centro de espectáculos, de talentos carnales y protagonismo. Hoy tenemos detrás de los púlpitos hombres con carisma, pero no con unción de Dios, para hablar la palabra de Dios con poder. ¿Dónde están aquellos hombres de Dios que digan: es necesario que yo mengue y que Él crezca? Refiriéndose a Cristo. Debemos permanecer firmes como iglesia, mantenernos en una estrecha relación con Dios y como iglesia. No debemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. ¿Por qué? Quizás te sea suficiente como respuesta a este pasaje, Efesios 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El diablo siempre trabajará con tu carne para mantenerte lejos de Dios, aunque no hagas cosas malas. Este país necesita ser sanado por Dios. La iglesia necesita ser sanada por Dios. Pero ni este país y a veces ni la iglesia quiere. Sanados del pecado, que es el peor mal que el hombre puede tener. Dios habló un día a Israel y le dijo, en Isaías capítulo 1, verso 2 en adelante: oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué triste, es un cuadro triste. En el verso 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero en el verso 18 hace una invitación hermosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, ¿cuántos predicadores dirán este próximo domingo en sus púlpitos o por internet o a través de la televisión y hablarán a los Estados Unidos, a la iglesia, diciendo una vez más: ha pasado una semana más, hemos lastimado el corazón de Dios, quebrantamos sus mandamientos, se ha legalizado el aborto, se ha legalizado la homosexualidad en sus múltiples expresiones depravadas. Los legisladores de este país no tienen temor de Dios, se aprueban leyes en contra de la ley de Dios. Dijo un predicador: bravo, estamos del lado del diablo. Pero no debemos olvidar algo: el Espíritu Santo es el mismo. Vendrá sobre personas quebrantadas que desean mantenerse puros en medio de un mundo impuro. La paloma que envió Noé iba y venía hasta que trajo una ramita de olivo en el pico. Había muchos cuerpos descompuestos flotando en el agua, tanto humanos como de animales. Y esta ave blanca nunca posó sus patitas sobre ellos. El Espíritu Santo nunca posará sobre corazones impuros, sobre corazones putrefactos. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos, buscarle con todo el corazón, como nunca antes. Necesitamos aceptarlo, desearlo, recibirlo. Porque solo hay 4 cosas que puedes hacer con el Espíritu Santo. Puedes aceptarlo, resistirlo, contristarlo o apagarlo en tu vida, lo cual ya es muerte espiritual. Ya no hay sensibilidad. Con pandemia o sin pandemia, seguimos siendo los mismos. Nos envolvemos en el mundo, nos envolvemos en la rutina de la vida, hacemos esto y aquello. No hay tiempo para buscar a Dios. Corremos ese riesgo en nuestras vidas, no crecer y no buscar a Dios. Un pasaje muy triste en las Escrituras es Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, Dios está tratando, Dios está hablando al mundo, Dios está haciendo cosas para llamar nuestra atención, pero seguimos siendo los mismos. De las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, Dios llama a 5 de ellas al arrepentimiento. Dios les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No resistan a mi Espíritu. Escuchen a mi Espíritu Santo. No lo contristen. Termina diciendo: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A las iglesias de Esmirna y Filadelfia no les llama a arrepentirse, pero vemos una depuración. Dios limpiando su iglesia. ¿Cuántos recuerdan la ciudad de Nínive? Actualmente Irak, el día de hoy. Dios iba a traer juicio sobre Nínive si no se arrepentían de su pecado. Con un mensaje muy crudo por un profeta enojado llamado Jonás, que era calvo. Capítulo 3 del libro que lleva su nombre. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, fue a Nínive. No iba de buen humor, pero iba con un mensaje de Dios, conforme a la palabra de Jehová
Era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino, dice su palabra. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminando de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo a veces me pongo a pensar, si oyéramos un hombre de Dios con voz de trueno anunciando esto, que de aquí a 40 días Dios traerá juicio sobre esta ciudad o sobre esta nación, ¿haríamos algo? ¿Cambiarían las cosas? Quizás muchos seguiríamos igual. Pero dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. En otras palabras, humíllense ante el Dios que está enviando este mensaje y clamen a Dios fuertemente, dijo el rey, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¡Qué convicción! Desde la cabeza hacia abajo vino un arrepentimiento. Quizás ni sabían de Dios, pero el mensaje corto de Jonás trajo convicción en sus vidas. Dice la palabra en el verso 10: y vio Dios lo que hicieron. Porque Dios ve lo que haces. Si endureces tu corazón, si te enorgulleces, si mi corazón se asienta en el orgullo, Dios lo ve, pero también ve tu quebrantamiento. Si nuestro corazón se llena de orgullo, Dios me da la espalda. Sus ojos no están sobre mí. Pero si me humillo y le busco por la gracia y la misericordia de Dios, que Él pone en mí, en ti, el querer como el hacer, por su buena voluntad, Él pondrá sus ojos sobre ti y tus hijos. Todo un pueblo creyó a Dios y se arrepintió. Es increíble. Me recuerda a los avivamientos, 1600, 1700, 1800, grandes avivamientos. Los jóvenes caían de rodillas en las calles clamando a Dios. Cuando leo sobre esos avivamientos, aunque sea deseo el 10% de uno de ellos o el 5%, ¿qué sucediera hoy en día? Todo un pueblo creyó a Dios, se arrepintieron. ¿Saben? La iglesia hoy en día sufre de sordera espiritual. Estamos sordos. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar desde el Antiguo Testamento y ha continuado desde el día en que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 personas quebrantadas en el aposento alto. Desde que apareció, la única ocasión en que el Espíritu Santo ya no habló fue por 400 años de oscuridad que hubo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero luego aparece con una voz tronante a través del profeta de Juan el Bautista, y luego sobre aquellos 120 y aquellos 3 años y medio que Jesús predicó. Dios promete abrir nuestro oído. Tenemos que reconocer que nuestro oído se ha ensordecido. Nuestros tímpanos están cerrados. Sabemos vivir una religión. Podemos vivir una religión. No necesitas tener un oído abierto para correr de aquí para allá, hacer esto y aquello y envolverte en esta actividad y aquella actividad, pero con tus tímpanos cerrados. Pero el profeta Isaías dice:
Capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Quiero tener ese oído para oír. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Iglesia, solo hay un camino al cielo y millones de caminos al infierno. Debemos tener temor de eso. Solo déjate llevar. Puedes estar haciendo cosas buenas, pero vas directo al infierno. No necesariamente es la voluntad de Dios aquello que estás haciendo, en lo que estés envuelto, aunque sean cosas buenas. No puedes decir, bueno, yo voy a hacer lo que voy a hacer y ya, y solamente. No puedes hacerlo así. Un hombre se subió a su lancha de remos. Todo iba bien hasta el momento en que se quedó dormido y la corriente lo arrastró a una cascada y murió. Ni cuenta se dio. Esto es terrible. Necesitamos un avivamiento. Los grandes avivamientos no fueron en edificios grandes o elegantes. No, los grandes avivamientos sucedieron en las calles. Dios empezó a moverse. Reuniones de oración. Nuestras reuniones de oración deben convertirse en la cosa más atractiva para la iglesia. Siempre Dios ha usado el mismo material para traer avivamientos. Gente de carne y hueso, pero quebrantados ante la presencia de Dios. ¿Cómo llega la muerte espiritual con muchos creyentes? Simplemente déjense llevar y ni cuenta se darán por sus creencias, por su apatía, por su indiferencia. Simplemente déjate arrastrar por esa corriente y viene la muerte espiritual. De pronto dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de gozarte en Dios, de compartir a otros, tu carácter cambia y no te das cuenta que estás siendo arrastrado por la corriente. El mayor pecado del mundo no es asesinar, adulterar, hacer ocultismo, no minimizando la gravedad de estos pecados. El mayor pecado del mundo es: puedo manejar mi vida sin Dios. Ese es el mayor pecado. Me dejaron a mí, dijo Dios, fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua. Muchos creyentes no necesitarán más luz de la que ya tienen de las Escrituras, lo cual empeora las cosas para el día del juicio. Lo que más necesitamos es obedecer. Recuerda 4 cosas que podemos hacer con el Espíritu Santo. Es aceptarlo, caminar con Él, o resistirlo, contristarlo, apagarlo. Pero quiero cerrar con buenas noticias, no que sean malas noticias lo que acabo de decir anteriormente. También son buenas noticias si reflexionas sobre ello. Pero hay un pasaje en Isaías 66, verso 2. Trato de abrazarlo cada mañana. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos más temor de que se nos caiga el pelo, o que se corra el maquillaje, o de no poder tener el dinero suficiente para comprar los lujos que quiero ponerle a mi carro, o perder mi trabajo, o que me dé el COVID-19. Tengo más temor de tantas cosas de este mundo temporales que de temblar ante la palabra de Dios. Al diablo no le importa lo que tienes. Lo único que al diablo le importa es
Si tienes fuego en tu corazón, fuego de Dios, si tu corazón está encendido de verdad, te convertirás en una amenaza para Él y quizás la burla para otros, pero no importa. Lo que al diablo le preocupa es una iglesia encendida con el fuego de Dios. No estoy hablando de una iglesia encendida corriendo con la alabanza de un lado a otro, fluyendo en lenguas y cosas así. No, no estoy hablando de eso, más que nada, hermanos. Estoy hablando de no tan solo hablar de Dios, sino caminar con Dios, apasionados de Él. No contristemos más al Espíritu Santo. No lo contristemos más. No lo resistas. Cuidado, se puede apagar. Dios es un Dios que nos da abundantemente de su gracia. Pero Dios puede cerrar esa gracia. Busquémosle con todo nuestro corazón. Que tengas un día bendecido.